Como les estaba diciendo, chiquillos, enfrentarse a un texto siempre es enfrentarse a un fenómeno subjetivo de experiencia, pero también es enfrentarse a un análisis objetivo, o sea, mirar el objeto que es el texto, ¿cierto? ¿Por qué no me veo? A ver. ¿Ustedes me ven? ¿Me ven, chiquillos? Sí, Sí, sí se Ah, ve. perfecto, perfecto, ya. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Cuando nosotros nos enfrentamos a un texto, siempre hay un autor, siempre hay una experiencia y también hay un lector, ¿cierto? Por lo tanto, también es pura experiencia. Pero el texto es un objeto, el cual debe ser tomado de repente de forma objetiva, de forma inmanente. ¿Qué significa inmanencia? Significa que el texto lo vamos a despegar un poco de su autor y lo vamos a analizar en sí mismo, ¿cierto? No siempre lo vamos a analizar conectado con el autor, pero después vamos a retomar al autor y va a ser un juego siempre entre subjetividad y objetividad. Eso es súper importante. Enfrentarse a un texto es enfrentarse a un objeto, pero es un objeto que siempre tiene a un escritor detrás, ¿cierto? Siempre tiene una subjetividad. Por eso este subtítulo, entre la experiencia y el texto. Bien, para comenzar, y un poco más con la teoría, hice aquí esta pirámide para que nos quede claro cuáles son los procesos cognitivos, entre muchos otros, que nosotros llevamos a cabo cuando leemos, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos a un texto, lo primero que hacemos es esto que está aquí abajito. Decodificamos gramaticalmente el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que usted junta palabras, ¿cierto? Junta palabras, las transforma en oraciones, después, o sea, en frases, por ejemplo, después en oraciones, después en párrafos, en unidades de sentido mayores, hasta tener distintos cuerpos más consistentes textuales, ¿cierto? Pero lo primero que hacemos es la decodificación gramatical. O sea, cuando usted puede leer, la casa está en el árbol, usted decodificó gramaticalmente. Esa es la primera base, lo más básico que se enseña en primero básico. Básico, 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 ¿cierto? En primero básico nos enseñan la decodificación gramatical. Esa es una activación del cerebro, ¿cierto? Del conocimiento. La palabra cognitivo viene de conocimiento. Eh, Después, lo que hacemos es interpretar el sentido literal de las frases y las oraciones, y también de las palabras, ¿cierto? Ese el proceso que viene después, ¿cierto? Vemos el sentido literal. Si me dicen que la casa está en el árbol, eh, yo inmediatamente hago una relación, una imagen, una casa, un árbol, un sentido literal. Ahora, si yo pongo esa misma oración en un poema, por ejemplo, donde esté hablando de la mente, la casa está en el árbol, o sea que todo está en orden, empiezo a decodificar los sentidos figurados o connotativos. Me alejo de lo literal y empiezo a interpretar lo connotativo, ¿cierto? Esto se da mucho en los textos literarios, ¿verdad? Más que en los textos argumentativos o expositivos, aunque en ellos también está. Después hago una conjunción y un examen de los sentidos literales y connotativos, o sea, discrimino, me doy cuenta cuando el autor quiere hablarme connotativamente o cuando quiere hablarme literalmente. Hago un examen y los junto estos significados, ¿cierto? Y posteriormente, en la cúspide de esta pirámide, está la comprensión inferencial. Y esta pirámide está hecha solo para que usted se dé cuenta de la importancia que tiene la inferencia. La inferencia, podríamos decir, para darle la relevancia que merece, que la inferencia lo es todo, ¿cierto? Acá estamos viendo la habilidad más compleja y quizás la más importante que nos va a permitir interpretar un texto, que nos va a permitir comprender un texto. Por lo tanto, es la clase a la que usted debería ponerle más atención, la clase anterior y esta, a la que debería ponerle la mayor cantidad de energía. ¿Por qué? Porque así como es muy importante, es más difícil también, ¿cierto? Ojo con esto que les voy a decir ahora. Todo el camino, todo el camino que hemos hecho a través del preuniversitario nos lleva a esto, ¿cierto?
todo lo que hemos visto, las clases de la profe Nico, las clases de la profe Javi, nos llevan sí o sí a esto. Pero leer siempre es una mezcla de todos estos procesos juntos. No es que vaya uno primero, el otro después, son procesos que se llevan a cabo en conjunto, sincrónicamente, ¿cierto? En una pirámide de importancia podemos poner la comprensión inferencial acá, pero todos estos procesos que están aquí dibujados se llevan a cabo al mismo tiempo, ¿cierto? ¿Alguna pregunta, consulta al respecto? ¿Comentario? ¿Algo? Bien, seguimos entonces. Esto es sumamente importante también. De hecho, es lo medular, ¿cierto? ¿Qué buscamos cuando leemos? Y aquí yo les hice dos pequeños esquemas que grafican lo que nosotros buscamos cuando leemos un texto, que no se nos tiene que olvidar. Cuando usted se enfrenta a un texto, siempre tiene que tener esto en la mente. Cuando leemos un texto buscamos su sentido. ¿Y qué es el sentido de un texto? Es lo mismo que el significado para las palabras. ¿Qué significa esto, valga la redundancia? Que es el contenido. Cuando nosotros leemos un texto buscamos su contenido, ¿cierto? Y en los textos el contenido se llama sentido. Entonces, todas estas estrategias que nosotros hemos visto nos llevan a encontrar el sentido de un texto. Y el sentido es al texto lo que el significado es a la palabra, ¿cierto? Si la palabra casa tiene como contenido un significado que está en el diccionario, que dice edificación hecha para vivir, para convivir en familia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ese es el contenido de una palabra. Bueno, el contenido de un texto es su sentido. Y esta palabra es súper importante, la palabra sentido. ¿Hacia dónde viaja el texto? ¿Hacia dónde me quiere llevar? ¿Cierto? Eh, no podemos perder de vista este elemento que es de suma importancia, porque a veces haciendo análisis perdemos de vista esto, chiquillos. Entonces nos centramos en ciertos fragmentos de los textos, centramos en la habilidad y no en el sentido. Y es súper importante que esto lo tengamos ahí en la mente, claro, y vayamos trabajando hacia encontrar el sentido de los textos, ¿cierto? Preguntas, consultas, comentarios, acotaciones, disyuntivas, exclamaciones, ¿algo al respecto? No, solo agregar algo muy breve, Joaquín. Claro que si Adelante. se fijan, esto tiene que ver mucho como con lo que hemos visto, más bien como con el sentido más local y el global. Y también tienen que recordar siempre que el sentido global se va conformando un poco del otro y es muy importante para entender el texto. Hoy día yo les decía a los chiquillos y chiquillas que cuando hagan preguntas, cuando revisen preguntas, no solamente lean la pregunta y vayan a buscar cuál respuesta es, porque cuando uno lee el texto completo puede tener un sentido muy diferente. Entonces, súper importante que siempre lea los textos completos porque siempre se pueden llevar una sorpresa. Exacto. Hay que recordar siempre, siempre, chiquillos y chiquilles, que el texto es un tejido, es un tejido. El texto no es fragmentario. El texto siempre es un tejido. De hecho, lo vimos. La palabra texto viene de textum, del latín, y textum es el resultado de la acción de tejer, ¿cierto? Entonces, el sentido es al texto lo que el significado a la palabra. Y esto es nuestro centro, esta es nuestra meta, esto es lo que buscamos, el sentido de los textos, ¿cierto? Esa es nuestra búsqueda. Nosotros somos exploradores que vamos en busca de esto. Acá está el oro, acá está el mineral, en el sentido de un texto, en su contenido, el mensaje que nos quiere transmitir. Bien, ¿por qué también decimos que inferir es importante, cierto? Porque inferir está considerado dentro de las habilidades cognitivas, como ustedes lo vieron en la clase pasada también,
inferir está dentro de las habilidades superiores. O sea, ustedes al poder inferir están llevando a cabo una habilidad superior. Gracias a poder inferir cosas, yo puedo interpretar, ¿cierto? La interpretación es levantar el sentido de un texto. Eso es interpretar, poder levantar el sentido de un texto a partir de el autor, del mensaje y de mí como receptor, yo levanto un sentido. Eso es una interpretación, ¿cierto? Gracias a la inferencia, yo puedo levantar sentidos, interpretar, ¿cierto? Gracias a la inferencia también, yo puedo llegar a un nivel crítico, ¿cierto? Puedo criticar, escudriñar un texto, puedo ver sus falencias, sus virtudes, puedo incluso hacer juicios cuando estoy de acuerdo, cuando no, ¿cierto? Puedo separarlo, puedo analizarlo, puedo ser un lector crítico, ¿cierto? Un lector crítico. Y también el paso de una lectura superficial a la inferencia me lleva a la reflexión. Y estas son habilidades superiores. Si yo no tengo la capacidad de inferir correctamente y de no sobreinferir, ¿cierto? Si yo infiero asertivamente, voy a poder llevar a cabo la reflexión, una reflexión correcta, una reflexión potente, una reflexión que tome en cuenta el texto realmente y no solo mi experiencia. Entonces, es dejar en claro que esta habilidad de inferencia no está para el chacoteo, ¿cierto? No está para el deseo. Es sumamente importante porque me lleva a estas tres habilidades lectoras que son las más importantes. Reflexionar significa el prefijo re es volver a, ¿cierto? Y flexionar es contraerse, ¿cierto? Aquel que reflexiona es el que se contrae una y otra vez, ¿verdad? Entonces, la inferencia es el camino para todo, las correctas inferencias, ¿verdad? No las sobreinferencias. Bien, y como decía el subtítulo de la clase de hoy, nosotros estamos entre la experiencia y entre el texto, ¿cierto? Cuando un autor, ¿qué es lo que ustedes vieron, perdón, un paréntesis, es lo que ustedes vieron la clase pasada como conocimiento de mundo, ¿cierto? Es lo mismo. El autor pone su conocimiento de mundo en el texto. El receptor también pone su conocimiento de mundo al recibir el texto, ¿cierto? Y en este esquema se grafica muy bien cuál es la relación, ¿cierto? En el texto que está al centro juegan todos estos factores, juegan un rol fundamental. Pero miren, ojo con este esquema. Yo elegí este esquema porque el texto, si se fijan, está separado, está abrazado por todos estos elementos, autor, receptor, experiencia del autor y experiencia del emisor, pero no tiene, aquí yo no lo quise ligar, lo dejé como un objeto suelto al centro. Entonces, todo esto es subjetividad, ¿cierto? Todo este círculo es un círculo de subjetividad, pero el texto se vuelve un elemento suelto, ¿cierto? El texto está flotando al centro. Y yo como receptor tengo que poner atención en esta subjetividad, pero también me tengo que relacionar con el texto en sí, con el texto suelto. El texto es el objeto y el autor es el sujeto, ¿cierto? Voy a admitir a Yasmín. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta, consulta, comentario? Perfecto. Entonces, importante, siempre, siempre vamos a estar entre lo subjetivo y lo objetivo. Tengo que estar posicionado y mirar ambas cosas, ¿cierto? Va a haber textos que son sumamente especializados que yo no voy a poder decodificar completamente porque mi experiencia no me basta, ¿cierto? Mi experiencia no me basta porque la experiencia del autor es más que la mía. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Relacionarme con el objeto, lo que más pueda, desentrañarlo, desentrañarlo.
¿sí? No sé si alguno de los profes quiere aportar algo al respecto de esto. No, pues y ahí viene lo que dice usted, po, la relación de asimetría entre también emisor-receptor, donde el emisor sería el autor y nosotros receptores seríamos los que estamos leyendo este texto. Como dice bien el profe, siempre quien escribe en esta relación asimétrica va a saber más que nosotros. Quizás nosotros no siempre vamos a estar preparados para entender el texto 100%, pero lo que tenemos que intentar hacer siempre es intentar decodificar en lo máximo posible el texto, que es el objeto que nosotros tenemos que tratar de entenderlo, de descomprenderlo, de descomponer la información que se nos quiere enviar. Po. Y, profe, ¿le puedo pedir un favor? ¿Puede volver atrás? Que una nomás. Sí, que esa nos puede servir también para lo de la semana pasada. Cuando el Mati me preguntó, entonces, inferir sería más subjetivo u objetivo, el inferir ahí viene siendo, como le dije yo, más objetivo, porque lo que yo tengo que intentar hacer es decodificar la información objetiva que me está entregando el texto. Y a partir de la inferencia vienen las otras habilidades que también son más diferentes, más difíciles, superiores, que se relacionan más con lo subjetivo también, que es interpretar, criticar y reflexionar, que una interpretación también depende también de cómo nosotros queramos darle también el sentido a lo que inferimos, pero la inferencia siempre ha de ser objetiva en relación a lo que el texto me está entregando. Exacto, exacto. Y por lo mismo, yo quise enfatizar en esto y dejar el texto acá flotando. Nosotros a veces tenemos que perder de vista al autor, ¿cierto? Especialmente cuando trabajamos la inferencia y centrarnos en el texto, ¿cierto? En este caso, como bien dice la profe, va a ser un análisis un poco más objetivo, ¿cierto? Porque nos centramos en el objeto, y el objeto es el texto. Y ahí vamos a encontrar las claves que nos permiten inferir, ¿cierto? Para esto es sumamente importante el ejercicio en el cual yo he sido súper majadero, que es el ejercicio de segmentar, ¿cierto? El ejercicio de poder subrayar palabras, y eso es lo que vamos a trabajar hoy día, subrayar palabras, destacar palabras con las cuales yo pude llegar a una inferencia, ¿cierto? Atención con esto. ¿Cómo se comporta un lector inferencial? ¿Cómo se comporta un buen lector inferencial? Y aquí está lo que dice la profe y lo que también introduje recién. Siempre busca pistas en el texto. Yo no puedo hacer una inferencia si no tengo un respaldo, ¿cierto? El respaldo que el texto me da para cuando yo me haga la pregunta metacognitiva de cómo llegué a hacer esta inferencia, tengo que tener alguna palabra que subrayar, alguna oración que destacar, ¿cierto? Que complemente mi inferencia, que la respalde, que diga, ah, ya, de acá yo saqué mi inferencia, no de mi mente, ¿cierto? Yo en taller de literatura con algunos que están acá, y bueno, en mis clases siempre doy el ejemplo de la obra de arte, cómo me enfrento a una obra de arte, ¿cierto? Y doy este ejemplo de, imagínense que ustedes entran al Museo de Arte Contemporáneo, ¿ya? Van al MADI y se encuentran con un cuadro naranja, ¿cierto? Un cuadro naranja, rojo, amarillo, ¿cierto? Y dicen, oye, este cuadro es muy bonito y habla del amor, porque me acuerdan los colores a mi polola, un vestido que mi polola ocupaba, o que mi pololo, una polera que mi pololo ocupaba, o lo que usted quiera, ¿cierto? Yo qué estoy haciendo ahí, estoy llevando el texto, que en este caso sería el cuadro, que los cuadros también son un tejido, también son textuales, ¿cierto? Yo estaría llevando el cuadro a mi experiencia y no estaría dejando que el cuadro me hable, ¿cierto? No podemos incurrir en ese error, ¿cierto? Yo no puedo poner mi experiencia como un molde ante el cuadro, ¿cierto? El cuadro tiene que hablarme, el cuadro tiene que mostrarme cuáles son sus palabras, cuáles son sus intenciones, cuál es su sentido. No puedo proponer mi experiencia al cuadro, ¿cierto? Entonces, ese sujeto que entra al museo y dice, este cuadro trata del amor, está superponiendo su experiencia al cuadro. Y eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y notar cuando lo hacemos, ¿cierto? Tenemos que notar cuando hacemos eso.
porque nos estamos equivocando, ¿cierto? Y esto se relaciona mucho con el segundo punto, cómo nos tenemos que comportar nosotros cuando leemos de manera inferencial. No suponemos cosas, y efectivamente el suponer es el ejercicio que yo acabo de hacer, ¿cierto? Quien supone no es analítico, el que supone no busca en el texto, sino que hace una suposición previa, ¿cierto? El lector inferencial no hace suposiciones previas, sino que hace suposiciones posteriores, ¿cierto? Después de leer y de encontrar claves, le da sentido a las expresiones a partir de las marcas textuales, ¿cierto? El lector inferencial localiza ideas clave que posiblemente el escritor quiera comunicar, ¿cierto? El lector inferencial localiza ideas y esto tiene que ver con la segmentación, subrayar, destacar, siempre, ¿cierto? Utiliza las inferencias en cualquier tipo de texto, ¿cierto? Ahí se me pasó una S, perdónenme. En cualquier tipo de texto. Esto quiere decir que las inferencias se pueden lograr incluso en los textos expositivos. En los textos expositivos, que son textos objetivos, yo también puedo hacer inferencias, ¿cierto? En los textos literarios, ¿para qué decir? Y en los textos argumentativos, sin duda también, ¿verdad? El lector inferencial se da cuenta cuando está infiriendo algo en cualquier tipo de texto, no solo en un tipo determinado. Aquí viene otra clave también, súper importante. El autor inferencial descarta información irrelevante y las falsas pistas que no proporcionan los datos suficientes, ¿cierto? De repente les van a venir, preguntas que tienen una palabra que también aparece en el texto y eso es un distractor, ¿cierto? Ocupan la misma palabra, pero no hay una relación de sentido entre la proposición de la alternativa y lo que está diciendo el texto. Un lector inferencial lo que hace es descartar la información irrelevante y las falsas pistas, ¿cierto? Que no proporcionan los datos suficientes, ¿verdad? Y por último, el lector inferencial elabora inferencias siempre apuntando a la coherencia del texto. Y esto también tiene relación con lo que decía la profe Javi. Yo no puedo perder de vista el texto en sí. Si yo empiezo a leer solo segmentadamente, pierdo de vista el cuerpo total del texto y me doy cuenta después de que chuta todo lo que supuse, ¿cierto? Todo lo que leí apartadamente no tenía nada que ver con el sentido del texto, ¿cierto? Entonces el lector inferencial siempre, siempre va a hacer inferencias, o sea, va a sacar conclusiones de las palabras, pero siempre en favor de la coherencia textual, ¿cierto? De buscar el sentido. Por eso les puse esto primero que todo, ¿cierto? Lo que estamos buscando es el sentido, es la coherencia del cuerpo completo del texto. ¿Preguntas, consultas, dudas, comentarios, acotaciones? ¿Nada al respecto? Bien, seguimos entonces. Ya que toda esta teoría queda claro y podemos darnos cuenta de cómo actúa un lector inferencial, pasemos a lo último respecto a esto, ¿cierto? Que es, esto ya es súper fácil y ustedes lo deben saber, ¿cierto? Y es lo que vengo diciendo. Existen inferencias locales y existen inferencias globales, ¿cierto? Lo que yo no puedo hacer es subyugar la inferencia global a una inferencia local, ¿cierto? Eso es súper importante. Las inferencias locales solo van a ser útiles, ¿cierto?, en favor de una inferencia global. Y la inferencia global es cuando a usted le pregunten cuál es el sentido del texto. Cuando a usted le preguntan cuál es el sentido del texto, le están pidiendo una inferencia global, ¿cierto?, de la totalidad del texto. Es una habilidad cognitiva bastante compleja para los estudiantes, pues inferir requiere activar un conocimiento previo del mundo, que es también lo que acá estamos reduciendo todo lo dicho, ¿cierto? Conocimiento que muchas veces no se tiene por la escasez de lectura.
¿cierto? Por eso, por esto, por esta escasez de lectura, por esta adolescencia, tenemos que tener claro en qué consiste la inferencia, porque muchas veces me voy a enfrentar a textos que no entiendo bien porque me falta experiencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a centrar solo en el texto, porque ya sé, los profes me dijeron que cuando me pasara esto, tengo que buscar en el texto y no hacer suposiciones, ¿cierto? La diferencia entre una suposición es que es antes de buscar claves. El que infiere no, el que infiere no supone antes. Busca claves y desde ahí saca lógicas y conclusiones. ¿Sí? ¿Preguntas, consultas, dudas, comentarios, acotaciones? Profe, Cuénteme. ay, espéreme, ay, se me cayó el audio. También desde lo que acaba de decir, es súper importante que cuando les pase eso se pregunten, pues el texto me está diciendo esto, ¿hay alguna pista en el texto que me dé a entender esto que yo estoy pensando ahora? ¿O que me ligue a esto que quiero marcar como alternativa? Entonces, como que por eso, en ese sentido también hicimos ese ejercicio chiquitito con las oraciones la semana pasada, para que les sirva también para esto que le está diciendo el profe ahora, po, que se pregunte si es que el texto me está entregando alguna pista sobre lo que estoy pensando. Si no, estoy equivocada, y es una sobreinferencia. Exacto, por eso siempre buscar pistas en el texto. El lector inferencial no supone, sino que le da sentido a las expresiones, ¿cierto? A las marcas textuales. Bien, por ejemplo, hay un ejemplo súper decidor, y este es el ejercicio elemental que hay que hacer, chiquillos. Aquí necesito su participación. ¿Alguien que pueda leer este pedacito, chico? ¿Voluntario, voluntaria? Samuel, adelante. En aquel lugar moríamos de calor, solo había hombres con turbantes, muchos camellos y el sol acechaba y mucha arena. Y el sol que acechaba y mucha arena. Espectacular. ¿En qué lugar se encuentra el narrador? Esta es una pregunta de inferencia. ¿En qué lugar se encuentra? En Oriente Medio o Norte de África, supongamos que está Ya, en Egipto. y si tuviese que acotar más, de Oriente Medio, ¿en qué lugar de Oriente Medio? Turquía, por ejemplo, ¿Cómo? afuera de Turquía o Ya, Abu Dhabi. ya, si lo tuviese que achicar más y darle un ejemplo geográfico, más que un ejemplo con nombre, un ejemplo de la geografía. El Sahara, un desierto. Ya, ¿el Sahara qué es? Un desierto. Un desierto, ¿cierto? Perfecto. Podemos decir que el narrador se encuentra en un desierto, ¿cierto? Y ahora hacemos la metacognición. ¿Qué marcas textuales me permitieron darme cuenta? Samuel, dígame solo 3 palabras clave, 3 palabras que que le hayan hecho darse cuenta que está en el desierto. La arena, los camellos y los hombres con turbantes. Perfecto. Ahí tenemos este mismo ejercicio súper simplificado, es lo que usted siempre tiene que hacer y no salirse de esto. Lo que acabamos de hacer es inferir, que es muy parecido a lo que ustedes hicieron en la clase pasada, ¿cierto? Solo que este texto es un poquito más grande, ¿cierto? Gracias a arena, a camellos y a hombres con turbantes, también podríamos haber dicho calor, el sol, ¿cierto? Gracias a estas marcas textuales que usted inmediatamente, como ya lo sabe hacer, va a subrayar o a destacar con amarillo, va a decir, esto es un desierto, ¿cierto? Estas marcas textuales me permitieron inferir que sin duda este hombre está en un desierto. Esa es una inferencia bien hecha, ¿cierto? Yo les puse esto acá al lado porque quería distraerlos, ¿cierto? Les puse agüita, nada que ver, ¿cierto? Entonces, porque no nos tenemos que fijar en más cosas, ¿cierto? Esto está de más. Lo que importa es el texto, ¿sí? ¿Preguntas, consultas, dudas sobre esto? Bien, súper bien entonces. Ahora nos vamos con algo un poquito más grande, ¿ya? Una voluntaria ahora para leer este texto.
este texto literario? ¿Voluntaria? Ya, profe. Yo lo leo. Ya, para que haya paridad. Vamos. Paridad, paritario. Ya, una mujer. La mujer a diario contaba sus años con los dedos. E inmediatamente introducía sus manos en los bolsillos para que no se le escapara ninguno. No importa cuántos eran. Lo que importa es que el tiempo es el capital más absoluto de un hombre y también de una mujer. Así, por cada dedo erguido, sostenía un sinfín de anotaciones. Su meñique izquierdo le entregaba sótanos redondos, pequeños como una caja de vestido. La niñez, no tan niñez, en forma de imágenes, a media escala y sonrisas sin nombres. Su pulgar derecho, en cambio, le ofrecía los ceros que todo el tiempo necesitaba para hacer tiempo. A menudo pienso que la razón del tiempo se alberga en los ceros, que aparentan no albergar nada, pero nada alberga nada y esa es la única razón. No sabría explicar por qué me obsesionaba el hecho de observar ese acto cuantitativo. Las respuestas, las verdades, estarán todas por ahí, en un vertedero, decía un amigo. Desde aquella vez, sospecho que todos los ancianos que van sigilosos, sin sacar las manos de los bolsillos. Perfecto, muchas gracias, profe. Atención, pregunta a voz abierta. ¿Qué características puedo inferir de la mujer? ¿Cómo llegué a esta conclusión? Acá no me están entregando ninguna característica de la mujer, pero ¿qué puedo inferir yo? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué característica puedo inferir de la mujer? Matías, cuénteme. Que tiene una obsesión por la edad, o no se sabe tampoco, sería sobre injerencia, o sea, si es que uno aplicara que la mujer le gustaría tener más edad o no le gustaría tener más edad. Ya, Entonces, defino como obsesión, se podría decir. ya, pero eso es sería una, como usted dijo, una sobreinferencia, ¿cierto? Sí, en ese caso sí. Sí, es que igual yo lo sacaba porque contaba los años, obsesivamente. Ya, pero aquí nunca dice que obsesivamente. Podríamos inferir, según lo que dice usted, que ella apreciaba su edad, ¿cierto? Apreciaba sus años. ¿Y qué expresión nos lleva a esa cualidad? ¿Qué expresión cerrada? Que ella apreciaba sus años. ¿Qué acción hacía ella para que nos demos cuenta de que ella apreciaba sus años? ¿Sabía la importancia que tenía el tiempo? Mire, lo que le estoy preguntando. Decimos que la mujer apreciaba sus años. Esa es la inferencia. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Tiene que Profe, ser a partir de una expresión del texto. En el texto dice que metía las manos en el bolsillo profe, para que no se escuchara ninguno. Exacto, muy bien. ¿Quién habló, Samuel? Sí, profe. Exacto. La mujer metía las manos a los bolsillos para que no se le escapara ninguno. Eso inmediatamente me hace inferir que la mujer apreciaba sus años, ¿cierto? Apreciaba su tiempo. Perfecto. Dafne quería decir algo. Dafne, ¿está por ahí? Es que sí decía que lo obsesionaba, dice, no sabría explicar por qué me obsesionaba el hecho, ¿no? Claro, pero ese es el narrador, po. Ese es el narrador el que está hablando. Se dijo que no, dijo que la mujer no dijo que la obsesionaba y la mujer. No, porque el que dice no sabría explicar por qué me obsesionaba el hecho de observar este acto. Ese es el narrador, po.
el que está hablando, no es la mujer. ¿Se entiende? Es que yo lo veo como que lo está diciendo una mujer porque me decía, no sabría explicar por qué me obsesionaba. Se refiere como a ella. Yo lo veo así. Ah, ya, pues, pero entonces eso es porque no hay una lectura concentrada, pues, porque mire, al principio dice, la mujer a diario contaba sus años con los dedos. Entonces hay un narrador que está hablando sobre la mujer, pues, no es la mujer en primera persona. Este es un texto difícil, es un cuento difícil, no es un cuento fácil, así que puede pasar esa confusión. Miren, ojo acá, lo voy a leer de nuevo para que saquemos la conclusión. Dice, la mujer a diario contaba sus años con los dedos e inmediatamente introducía sus manos en los bolsillos para que no se le escapara ninguno. No importa cuántos eran, lo que importa es que el tiempo es el capital más absoluto de un hombre y también de una mujer. Así, por cada dedo erguido, sostenía un sinfín de anotaciones. Su meñique izquierdo le entregaba sótanos redondos, pequeños, como una caja de vestido. La niñez no tan niñez en forma de imágenes a media escala y sonrisas sin nombre. La mujer está recordando, ¿cierto?, a medida que ve sus dedos. Su pulgar derecho, en cambio, le ofrecía los ceros que todo tiempo necesita para hacer tiempo. A menudo pienso que la razón del tiempo se alberga en los ceros que aparentan no albergar nada, pero nada alberga nada, y esa es la única razón. No sabría explicar por qué me obsesionaba el hecho de observar este acto cuantitativo, ¿cierto? El hombre mira a la mujer contando, ¿cierto? Mirándose los dedos. Las respuestas, las verdades, estarán todas por ahí en un vertedero, decía un amigo. Desde aquella vez sospecho de todos, ahí falta un los, de todos los ancianos que van sigilosos, como al ritmo de un vals, sin sacar las manos de los bolsillos. ¿Cierto? Hay otra inferencia que podemos hacer de la mujer, que no está explícita. ¿Qué características puedo inferir de la mujer? ¿Qué características tiene la mujer? Aparte de que cuenta sus años y la inferencia que hizo muy bien Samuel, de que, y con Matías, de que eh, ella apreciaba su edad, apreciaba sus años. Esa es una, nos falta otra importante. ¿Qué puedo inferir de la mujer a partir de una marca textual? ¿Qué característica tiene esta mujer? Se puede inferir que tiene eh, harta edad, ¿o no? Perfecto, se puede inferir que tiene harta edad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llegué a esta conclusión? ¿Con qué parte central del texto llegamos a esta conclusión? Con el significado que le da a los dedos. Ya, sí, eso nos sirve, ¿cierto? Contaba sus años con los dedos y tiene muchos recuerdos, ¿cierto? Pero hay una parte esencial, una parte clave que nos da a entender que la mujer tiene muchos años. ¿Cuál es? Usaba los ceros. No, sí, también ahí hay algo. Donde dice que desde esa vez sospecha de todos los ancianos que van sigilosos. Perfecto, muy bien, Cristóbal. Eso es, ¿cierto? Desde aquella vez sospecho de todos los ancianos que van sigilosos. Esta, esta marca textual me da a entender que la mujer era una anciana, ¿cierto? Ojo con este ejercicio, chiquillos, porque no siempre la clave está cerca. ¿Qué hicimos todos, po? Esto es súper importante y qué bueno que haya pasado. Todos estábamos buscando acá, po. Todos estábamos buscando aquí al ladito de la mujer y la clave textual estaba acá al final, ¿cierto? Desde aquella vez sospecho de todos los ancianos que van sigilosos, como al ritmo de un vals, sin sacar las manos de los bolsillos, ¿cierto? Esta clave textual está al final, sin embargo me sirve para determinar la pregunta, ¿qué características puedo inferir de la mujer? Entonces quedémonos con esto, chiquillos. No siempre las claves van a estar cerca del sujeto sobre el cual se me pregunta. Puede que estén al final. Es súper importante mirar el cuerpo textual. Preguntas, consultas, dudas, comentarios, acotaciones, hasta aquí. Muy Solo bien. mencionar, iba a comentar algo muy corto, pero que en realidad si se fijan,
en las clases que hemos visto, yo creo que ya más o menos van delineando que en general, sobre todo esto de las pistas textuales que habla el profe, es un elemento clave al momento de leer. O sea, siempre que nosotros levantamos una inferencia, una interpretación, que es lo que estuvimos viendo en lectoescritura, necesitamos evidencia. Yo siempre les digo, esto es como ser detectives. Necesitamos algo que acredite lo que creemos. Exacto, la evidencia, el respaldo, es súper importante. Bien, vamos ahora entonces a los textos que están aquí. Sé de esto, ven el Word, No todavía. no todavía, a ver. Ahí sí, Ahora sí. ya. ¿Hay algún...? Ya, ahora chiquillos, ahora lo necesito súper atentos porque vamos a hacer inferencias globales, vamos a sacar conclusiones de todo este texto, ¿cierto? Pero también, atención, dice, leer los textos dispuestos a continuación y llevar a cabo inferencias que se respalden en expresiones contenidas en los textos. Necesito inferencias, esto es más difícil que si yo les pusiera alternativas, porque ustedes tienen que levantar las inferencias. Necesito, si hay inferencias locales, las vamos a ir anotando, y, si hay, y vamos a terminar el texto y vamos a buscar una inferencia global, el sentido del texto, ¿cierto? ¿Algún lector de poesía por ahí? ¿Alguien que le guste la poesía que pueda leer este texto? No habíamos visto poesía en todos los, creo, las clases. ¿Algún lector o lectora que se ofrezca? ¿Podría ser Yasmín? ¿Yasmín podría leer usted? ¿Está por ahí Yasmín o no? Yasmín, no está parecido. Fabiana, ¿podría leer usted? Ya, profe, sí. Ya, Fabiana, vamos. Fuerte y claro, por favor. Ya. Carta Mariana. ¿Qué película te gustaría ver? ¿Qué canción te gustaría oír? Esta noche no tengo a nadie a quien hacerle esas preguntas. Me escribes desde una ciudad que odias a las 9:30 de la noche. Cierto, yo estaba bebiendo, mientras tú oías Bach y pensabas volar. No creí que iba a recordarte, ni creí que te acordarías de mí. ¿Por qué me escribiste esa carta? Pero me profe que mi perro se entró a la cocina. ¡Pipo! Cierra la puerta, por fin. Se mete a la basura. Ya, disculpen. Vamos. No creí que iba a recordarte, ni creí que te acordarías de mí. ¿Por qué me escribiste esa carta? Ya no podré ir sola al cine. Es cierto que haremos el amor, y lo haremos como me gusta a mí. Todo un día de persianas cerradas, hasta que tu cuerpo reemplaza al sol. Acuérdate que mi signo es Cáncer, pequeño Acuario, sauce llorón. Leeremos libros de astrología para inventar nuevas supersticiones. Pero no te rías, pues, Caro. Espera que estoy con la Caro. Vamos. Reemplaza el sol. Supersticiones. Me escribes que tendremos una casa, aunque yo he perdido tantas casas, aunque tú piensas tanto en volar, y yo con los amigos tomo demasiado. Pero tú no vuelves a la ciudad que odias, y estás con quien sabe qué malas compañías. Mientras que hay tan pocas personas a quien hacerle estas simples preguntas. ¿Qué canción te gustaría oír? ¿Qué película te gustaría ver? ¿Y con quién te gustaría que soñáramos después de las 9:30 de la noche? Perfecto. Muchas gracias, estimada. Este es un texto de el gran poeta chileno Jorge Teillier, ¿cierto? Que es uno de los grandes poetas que ha dado nuestra nación. Ya, chiquillos, atención. Necesitamos como clase por lo menos tres inferencias que ustedes puedan sacar de este texto. Puede ser una inferencia local, puede ser, por ejemplo, una inferencia que le dé estos dos
párrafos, o una inferencia que le dé estos dos párrafos, o puede ser una inferencia que usted saque de este párrafo y de este, o puede ser una inferencia que saque de estos tres, o puede ser una inferencia que saque solo de un verso, o puede ser una inferencia que saque de todo el texto, ¿cierto? Necesitamos tres inferencias. Profe, Cuénteme. podría decir una, que es sobre el verso, la estrofa 2, Perdón. La estrofa 2, ¿ya? la 3, que La es 3, 2 y 3, ¿ya? que podría ser una persona con la que tuvo historia esta persona, ¿Ya? y que están por una distancia bastante significatoria. Es una persona con la que, a ver, chupalla, acá sí. Insertar un comentario. Ya. O sea, le habla a una persona con la que tiene distancia y es muy significativa para el hablante. ¿Está bien así? ¿Le Sí. parece? Perfecto. Ya, cuénteme cuáles fueron los versos esenciales con los que usted tomó esta determinación, con los que usted sacó esta inferencia. Bueno, primero que todo escribo una carta. Ya. Es una forma para comunicarse de que están en lugares distantes. Y le dice que odia. Eso ya me dice que está en otra ciudad o simplemente está en una distancia. Ya. Lo otro que dice es: no creí que iba a recordarte, ni creí que te acordarías de mí. Perfecto. Ya, espere, y ese no creí que iba a recordarte, ni creí que te acordarías de mí. Esos dos, ¿qué nos dicen? ¿Qué podemos inferir de esos dos versos? Que en su tiempo fueron pareja o que ya no están juntos. Por cosas de la vida. Ya, ¿qué más nos podrían decir esos dos versos? Si yo le digo a alguien, oye, no pensé que te iba a acordar de mí, y yo ¿Qué ha tampoco pasado pensé... tiempo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado tiempo? ¿Qué ha sido desde harto tiempo? Ya, que ha pasado tiempo, ¿y qué más podría ser? ¿Qué más podría ser? ¿Que ha pasado tiempo? ¿Qué más? ¿Qué ha pasado tiempo? Perfecto. ¿Y qué otra marca textual, Samuel, le hizo a usted pensar que le habla a una persona con la que tiene distancia y es significativa para él? ¿O solo esos? Es que igual, no sé, ¿no? Es solo eso, sí. ¿Solo esos? ¿Qué piensan las profes al respecto de esta inferencia? Está difícil este ejercicio. ¿El que ha pasado tiempo? Sí, sobre los dos. Que la segunda no la escuché, tengo un poco de distorsión, pero la primera escuché que era como que había pasado mucho tiempo. ¿La otra cuál era? Dice, dice, le habla a una persona con la que tiene distancia y es muy significativa para el hablante. Ya, a ver. Claro, sí, yo encuentro evidencia. Hay frases que nos remiten un poco como al tema de la memoria, del recordar. Y claro, en general también uno recuerda, claro, es como esto de acuérdate, es como pareciera que le está diciendo a un otro que ha pasado un tiempo, no logramos determinar cuánto, pero hay como de hacer memoria también. Entonces, en ese sentido. Ahora, también hay evidencia del otro. O sea, lo que yo veo cuando dice el tema de las preguntas que se hacen, la cercanía,
también nos va dando cuenta de que evidentemente algo ocurrió ahí, ceniza hubieron, pero van bien. Por ejemplo, ¿qué película te gustaría ver? ¿Qué canción te gustaría oír? Eso determina cercanía, ¿cierto? Claro. Eso determina cercanía. Perfecto. Bien, Samuel, súper. Yo creo que su inferencia es súper clara y evidente. Hay evidencia, ¿cierto? ¿Qué otra evidencia se le ocurre a otra persona? Aquí el cuarto está claro, po. ¿Qué inferencia podemos sacar de esto? Que fueron pareja o un... Más frío aún, más frío aún. ¿Que hicieron qué cosa? ¿O que hacían qué cosa? Intentaban reproducirse. Que hacían el amor, ¿cierto? Que hacían el amor. O que eran pareja, ¿cierto? Los de que eran pareja puede quitarlo porque igual no es necesario. Yo conozco personas que no lo hacen porque sean pareja, pero estoy aparte. Pero lo vamos a dejar como una parte de la tradición, ¿cierto? Porque en la tradición las parejas son las que hacen el amor, ¿cierto? Pero claro, usted tiene razón. Por eso le puse hacían el amor. Esa es una inferencia, ¿cierto? Esa es una inferencia, porque le está escribiendo una carta y le está diciendo, haremos el amor, como me gusta a mí, todo un día de persiana cerrada hasta que tu cuerpo reemplace al sol. O sea que esto es una experiencia que ellos tuvieron, ¿cierto? Perfecto, bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inferencia? Daniel, Matías, Yasmín. ¿Qué otra cosa podemos inferir? ¿Qué más se le ocurre? ¿Qué podríamos saber de la vida de las personas que aparecen ahí? ¿Ahí dónde? Busquen. ¿Qué podríamos saber de las personas de las que se habla? ¿Qué podríamos inferir? ¿Que tenían planes a futuro? Que tenían planes a futuro, ¿ya? ¿Y cómo se evidencia eso? Dice, ¿me crees que tendremos una casa? ¿Dónde más que dice? O sea que, ya perfecto, me gusta. Bien, ¿qué más? Profe, Ay, sí, gracias, profe, que le gustaban los libros de astrología o la astrología en sí. Que le gustaban los libros de astrología o astrología en sí. ¿Dónde podemos evidenciar eso? Si no me equivoco, es 1, 2, 3, 4, 5, el quinto párrafo, donde dice, ¿Acá? leeremos libros de astrología, sí, para inventar nuevas suposiciones, a supersticiones. Ya, o sea, nosotros podemos inferir que alguna vez leyeron el libro de astrología. ¿Eso? Sí, o que le gusta la astrología porque por algún motivo lo leyeron al final. Al hablante le gusta o le interesa la astrología. Bien, eso es una inferencia, no es una suposición, ¿cierto? Porque si él toma en cuenta el signo cáncer, si él toma en cuenta el signo acuario, ¿cierto? Y si dice que quiere leer en el fondo libros de astrología con ella, es porque al hablante le gusta o le interesa la astrología. Eso es una inferencia. Bien, esto es un texto poético, chiquillos, son los textos más difíciles de hacer inferencia. Nunca se van a cerrar las inferencias por completo, es lo que suele pasar en la poesía.
Por eso partimos con que son los más rígidos. Vamos, ¿qué otra? Yo creo que puede ser que el hablante lírico sea alcohólico o que consuma bastante alcohol porque se menciona 2 veces la palabra tomar y creo que basándonos en que el poeta es chileno, a la palabra tomar se le da el significado de consumir alcohol casi siempre. Perfecto, ¿dónde está eso? Ah, y yo con los amigos tomo demasiado. Y más arriba también me lo menciona, creo, de ¿Sí? que Aquí me escribes desde una ciudad que odias a las 9, ¿cierto? Yo estaba bebiendo. ahí, Perfecto. eso. Acá están separados, ¿cierto? Sí. Yo estaba bebiendo y yo tomo demasiado con los amigos. Perfecto. Bien. Muy bien. El hablante bebe bastante, pues le ponemos, bebe bastante. ¿O es un hábito? El bebe como hábito, ¿cierto? Bebe como hábito. Perfecto. Bien. O sea, podemos decir que Jorge Tellier efectivamente bebe mucho. Y ahora, si nosotros nos vamos a estudiar realmente la biografía de Jorge Tellier, nosotros sabemos que él, si estudiamos la biografía, él escribía en un bar. Él tenía su mesa en un bar donde iba a escribir y recibía las llamadas en el bar y tomaba vino mientras escribía, así que es perfecto. Esta inferencia se puede comprobar incluso empíricamente. Bien. ¿Hay alguna otra que se le ocurra por ahí? ¿Tenían costumbres ellos dos juntos? Y si es así, ¿qué costumbres tenían? Eh, yo creo que la Ver forma que tenía. películas. Ver películas y Escuchar música. escuchar música. O sea, podemos decir que tenían los hábitos de oír música y ver películas, ¿cierto? Que es la pregunta también que le hace acá. ¿Qué película te gustaría ver? ¿Qué canción te gustaría oír? Profe, Perfecto. uno Cuénteme. también, cierto, yo estaba bebiendo mientras tú oías va y pensabas volar. ¿Ya? Ah, perfecto. Ahí también, pues. Ahí está la música de nuevo, ¿cierto? Él bebía mientras ella oía Bach, ¿cierto? A músico romántico, ¿cierto? Del romanticismo. Excelente. Aquí hay otra pista de la música. Muy bien. ¿Alguna otra para terminar? ¿Hay más? ¿Alguna profe que quiera aportar alguna inferencia si es que hay otra? Que los chiquillos han dicho bastante ya. Sí, no, lo han hecho súper. Sí, también tienen algo relacionado con las 9:30 de la noche. Ya. ¿Por qué? Para escribir una carta desde esa hora y después con quién te gustaría que soñáramos después de las 9:30 de la noche. Tienen una Perfecto, cercanía, una relación con ellos. perfecto. O sea, las 9:30 de la noche al parecer es una hora importante para la relación de ellos dos. ¿O no? ¿Eso? ¿Eso, Fabiana, o no? Sí, profe. Es una hora relevante. Otra costumbre podría ser la que sale en el párrafo 4, digo yo. Creo. En la estrofa 4, acá, ¿es cierto que haremos el amor? Sí, en esa sí. ¿Ya qué inferencia podemos sacar de acá? La forma en que tenían de hacerlo. Ah, todo un día de persianas cerradas hasta que tu cuerpo reemplace el sol. Ah, ya, perfecto, que se encerraban a hacer el amor. Sí. Perfecto. Y aparte ahí también está el nivel de cariño que se tenían porque era hacer el amor y no tener sexo. Bien, también Claro. hay un nivel de importancia, de cariño, de sentimentalidad importante, ¿cierto?
Hay un nivel de sentimentalidad importante. Perfecto. Ahí tenemos varias inferencias, chiquillos. Quise partir con este texto porque en la poesía nos incomoda un poco hacer inferencias porque, como les dije, nunca se cierran. Las inferencias en la poesía siempre uno queda con la duda, ¿cierto? Pero este ejercicio es más difícil aún en la poesía porque las marcas textuales nunca son realmente decidoras, siempre te dejan con la duda. Entonces, son los textos más difíciles de analizar, ¿cierto? Pero sacamos hartas. O sea, miren, ha pasado el tiempo, le habla a una persona con la que tiene distancia, pero es significativa para el hablante, hay un nivel de sentimentalidad importante, se encerraban a hacer el amor, eran pareja y o hacían el amor, ¿cierto? Al hablante le gustaba o le interesa la astrología, que tenían o tienen planes a futuro, el hablante bebe como hábito, tenían los hábitos de oír música y ver películas, las 9:30 es una hora relevante para ellos, ¿cierto? Bien, excelente, muy bien. ¿Preguntas, consultas, dudas, comentarios, acotaciones disyuntivas sobre esto? No, felicitar nomás a los chiquillos y chiquillas que lo hicieron súper bien. Estuvo súper bueno el análisis. Sí. O sea, es que al final con todas estas inferencias, y por eso también el profe antes ponía que inferir nos sirve como una habilidad que permite realizar otra. Con esto, claro, podemos analizar el texto, podemos descubrir el sentido más global que hay también. Entonces lo hicieron súper bien, tienen que continuar así. Exacto, con esto, como dice la profe Javi, con este análisis inferencial, usted podría después hacer un ensayo sobre este poema, usted podría hacer una reflexión, una crítica, podría interpretar el poema. Con todo esto, cuando usted en la universidad le pidan hacer un ensayo o algo, usted hace este mismo ejercicio, estas mismas anotaciones, que en este caso son inferenciales, ¿cierto? Y después usted ya tiene el cuerpo más pesado. A través de la inferencia usted sacó el cuerpo pesado del texto y puede replanteárselo, reflexionar acerca del texto. Perfecto. Claro. Sí, y lo otro que, por ejemplo, acá lo estamos viendo con poesía, pero lo que dice el profe Florquín es súper importante, porque quizá ustedes quieran una carrera de salud o una ingeniería o cualquier otra actividad que quizá no sea tan cercana al lenguaje, pero toda esa actividad finalmente son puras actividades de análisis inferencial, pues uno cuando tiene un montón de datos, uno empieza a analizar, inferir ya qué tendencias vemos, qué podemos inferir de estos datos. Entonces es algo que van a seguir ocupando, definitivamente. Exacto. Bien, vamos con este texto 2. Como dijimos antes, es súper importante que ustedes sepan hacer inferencias con distintos tipos de texto. Ahora, con la profe Nico, la clase pasada, ustedes vieron la inferencia y la sobreinferencia, ¿cierto? El ejercicio que vamos a hacer ahora, chiquillos, es que acá hay 10 aseveraciones, 10 afirmaciones sobre este texto. Y usted me va a tener que decir si es inferencia o si es sobreinferencia, ¿cierto? Así que necesito mucha concentración, mucha concentración. El texto es más largo de lo que se ve, en verdad. ¿Algún voluntario real o voluntaria real para leerlo? Daniel, ¿podría leerlo usted? Que levantó la mano. Sí, profe. Vamos, Daniel, fuerte y claro. Las publicaciones en Instagram podrían revelar casos de depresión en las personas. El análisis de las fotografías en la red social podrían ser utilizados como una base de diagnósticos de patologías mentales en una sociedad cada vez más digitalizada. En la actualidad, las redes sociales son capaces de conectar en tiempo real a millones de personas en todo el mundo, a través de pequeños comentarios o fotografías. Las personas pueden interactuar incluso con celebridades. Sin embargo, un estudio reveló que las imágenes en Instagram podrían estar diciendo mucho más de lo que aprecia a simple vista. Un análisis de estas publicaciones realizado por Andrew Rizzi, investigador del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, y Christopher Danforth, miembro del Departamento de Historia Computacional de la Universidad de Vermont, ha logrado determinar si una persona sufre de depresión. Esta revelación no es la primera de su estilo.
En el pasado, expertos han logrado determinar si una persona está pasando por un cuadro depresivo según las formas en que se redactan sus tweets o sus estados de Facebook, en Facebook. En esta ocasión fue el turno de Instagram. Para esto tomaron 43.000 fotografías compartidas a través de la red social adquirida por Facebook, que había sido utilizada por 166 usuarios, de los que 71 tenían historias de depresión según los expertos. La clave estaría en los filtros utilizados. Gracias al uso de Machine Learning, una técnica de inteligencia artificial para aprender aspectos de algún tópico específico, los científicos fueron capaces de identificar ciertos patrones a través del uso de filtros, la iluminación de las fotografías e incluso la aparición de rostros. Los resultados demostraron que las personas con depresión publican más imágenes en comparación del resto de los usuarios y suelen utilizar tonos más fríos, azules oscuros y grises. Según detallan en el estudio publicado en la revista EPJ Data Science, además suelen integrar más imágenes con rostros en ellas, pero a diferencia de las personas sin depresión, contienen menos cantidad de caras en cada imagen. Sobre el uso de los filtros integrados en la aplicación para dispositivos móviles, las personas con patologías existentes suelen preferir la configuración IQ, que deja las imágenes en blanco y negro, mientras que aquellas personas que no mostraron signos de depresión cargan sus preferencias por el filtro Valencia, que le integra más iluminación a las publicaciones. Ante estos resultados, los científicos detallaron que se trata de un primer acercamiento al análisis y que en esta oportunidad se trató de un grupo selectivo de usuarios. Sin embargo, agregan que en el futuro podría ser utilizado como una base para una forma efectiva de reconocer patologías mentales en una sociedad cada vez más digitalizada. Perfecto, estimado. O sea, nos están diciendo que el número de fotos que subamos y el filtro que les ponemos a nuestras fotos de Instagram puede determinar si nosotros somos depresivos o no, ¿cierto? Es curioso igual, ¿verdad? Porque incluso dicen que si le ponemos filtro Valencia, por ejemplo, o tonos más azulados a nuestras fotos, es posible que tendamos a la depresión, po. Es curioso. Ya, chiquillos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Atención, vamos a bajar este texto para que quede todo en una sola página. Ahí sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos aquí 10 afirmaciones del texto. Hay que determinar cuál es sobreinferencia y cuál es inferencia. Usted les mandé el texto por Instagram igual, por si acaso. ¿Cuál de estas es inferencia y cuál es sobreinferencia? Les voy a dar 5 minutos para que, entre 3 y 5 minutos para que ustedes determinen. Entonces, usted marca en su cuaderno o en su computador, si es que lo tiene abierto, usted marca, por ejemplo, acá le puede poner una I y acá le pone una S, y vamos a determinar cuál es inferencia y cuál es sobreinferencia. Yo las tengo anotaditas la respuesta acá, así que vamos a ir comparando y viendo por qué, ¿cierto? Tenemos 3 minutos para desarrollarlo. 3 minutos para desarrollarlo. Se los dejo ahí puesto.
Un minuto más, chiquillos. Vamos terminando. Vamos que con este terminamos, chiquillos. Vamos que se puede. ¿Estamos? ¿Alguien quiere partir con la primera y decirnos si es inferencia o sobreinferencia? ¿Quién se atreve? Investigadores se han dedicado a leer entre líneas las imágenes de Instagram. ¿Inferencia o sobreinferencia, estimado? Yo creo que es una inferencia. Que es una inferencia. Perfecto. ¿Y cuál sería su evidencia? En el texto comparan la cantidad de filtros que se ocupan o la cantidad de veces que muestran la cara. Ya. O sea, está leyendo entre líneas. Una cantidad significante de imágenes y que le dan ¿Ya? Primero le achuntó, bien, es una inferencia, pero hay una marca textual, no sé si alguien más nos puede revelar, hay una marca textual que es la más clara para decir que la primera es una inferencia y no una sobreinferencia. ¿Quién nos puede decir cuál es esa marca textual? Hay una marca textual que nos revela claramente lo que se está infiriendo en la A. Que tiene razón Cristóbal con lo que dice, pero hay una marca que es más puntual. ¿Cuál es? Samuel que tiene que ver con esta expresión, leer entre líneas, ¿cierto? Que es como meterse y escudriñar, ¿cierto? Que es más de lo que se está diciendo aparentemente. Ahí dice, gracias al uso de Machine Learning, una técnica de inteligencia artificial para aprender aspectos de algún tópico específico, fueron capaces de identificar ciertos patrones a través del uso de filtros. ¿Dónde está eso, estimado? Guíeme, ¿más abajo de donde tengo el cursor? Justo ahí, arriba, justo, pero una línea más arriba. Acá. Tiene inteligencia. Perfecto. Profe. Esto, un tópico específico. Ya lo vamos a subrayar. Profe, yo creo que es donde dice
Un estudio reveló que las imágenes en Instagram podrían estar diciendo más de lo que se aprecia a simple vista. Perfecto, esa es la más evidente, pero Samuel también dio una que es perfectamente compatible. Bien, estas dos marcas textuales nos revelan que efectivamente eso es una inferencia. Perfecto, le vamos a poner I. Muy bien, vamos 1-0 arriba. Ojalá que no nos equivoquemos en ninguna. Vamos con la B. Dice, para los investigadores, las redes sociales incluyen Twitter, Facebook e Instagram. ¿Eso es una inferencia o una sobreinferencia? Sobre inferencia. Sobreinferencia, ¿por qué? Es que nunca menciona que toman como redes sociales, solo menciona que fotografías de Instagram. ¿Seguro? Casi. ¿Seguro, seguro, seguro? No. ¿Quién toma la posta? Profe, personalmente creo que es inferencia porque dice que las redes sociales incluyen Twitter, Facebook e Instagram. Y Ya, casi terminando el segundo párrafo, si no me equivoco, ya. aquí dice, ha logrado determinar si una persona está pasando por un cuadro depresivo según la forma en que se redactan sus tweets o estados de Facebook. En Ah, esta ocasión fue el turno de Instagram. perfecto, guíame con el cursor. ¿Esto está más arriba o más abajo donde tengo el cursor? Estimado. A ver, pero es que estoy mirando en el computador, no sé si a ver, Ah, sería... sería... oh, si no me equivoco, un poquito más arriba. un análisis de estas publicaciones realizado formas, fue el turno de Instagram. Perfecto. Efectivamente, esto nos infiere, nos hace inferir que efectivamente para los investigadores las redes sociales incluyen. Ojo, si dijera solo incluyen, estamos fritos, porque eso sería una sobreinferencia. Pero nos está diciendo que los investigadores analizaron las redes sociales, ¿cierto? Y ahora le tocó a Instagram. Y las redes sociales que nombran son los tweets, que son de Twitter, y Facebook, ¿cierto? Entonces es una inferencia. Bien, excelente. Vamos, seguimos con la 3. Inferencia sobre inferencia. La red social Instagram es más usada que otras por las personas que sufren de depresión. ¿Inferencia o sobreinferencia? Profe, personalmente creo que es sobre inferencia porque no hay ninguna cita textual que argumente la frase que dijo ahí, solo que el experimento, se puede decir, donde se demostró fue en Facebook, pero no dice nada más textual de Instagram en el texto. Perfecto, sobreinferencia, ¿cierto? Está jugando porque aquí dice la más usada, y acá tenemos muchos números, ¿cierto? 43.000 fotografías, y eso nosotros, nuestra mente lo puede relacionar, y ahí nos juegan una mala pasada, ¿cierto? Perfecto, es una sobreinferencia. Bien, vamos 3-0. Bien, Matías y Samuel. Perfecto. ¿Qué más? ¿Algún otro voluntario o voluntaria? Los usuarios de Instagram suben más fotos con rostros de ellos por un tema de egocentrismo. ¿Eso qué es? Sobre inferencia. Sobreinferencia. Perfecto. ¿Cómo se dio cuenta que era una sobreinferencia, estimado? Porque en ningún momento se toca el tema del egocentrismo, sino que se está hablando sobre la depresión y que las personas que padecen cuadros depresivos suelen subir fotos con caras de ella o con caras, pero no por tema de egocentrismo. Perfecto. O sea, juega con la información, da algunas palabras que están en el texto, pero es una sobreinterpretación. Y ya se escapó esta, es muy sobreinterpretación. Bien, excelente.
Vamos con la E. Dice, las personas con depresión suben fotos en blanco y negro a Instagram por un motivo estético. ¿Sobreinterpretación o interpretación? ¿Dónde están las mujeres? Las personas con depresión suben fotos en blanco y negro a Instagram por un motivo estético. ¿Sobreinterpretación o interpretación? ¿Cuál podrá ser? ¿O qué significa esto que sea un motivo estético? Yo diría que es sobre inferencia. ¿Quién habló? ¿Daniel? Daniel, sí. Daniel, sobre inferencia, explíqueme. ¿Por qué? ¿Cómo llegó a esa Porque conclusión? en el texto dicen que en sí la foto en blanco y negro o con su... La foto en blanco y negro representa como algo, la depresión, pero no indican si es un motivo estético o no. Y tampoco indican si es para verse bien o mal, ¿cierto? Si indicaran si es para verse bien o mal o porque les gusta más cómo se ven, podría ser un motivo estético, ¿verdad? Pero en ninguna parte dice eso, ¿cierto? Habla solamente de datos. Excelente. Sobre interpretación. Muy bien. Oye, vamos más rápido de lo que yo pensaba. A futuro, estudiar el comportamiento de los usuarios en redes sociales servirá para entender mejor las patologías mentales. Esta está difícil. A futuro, estudiar el comportamiento de los usuarios en redes sociales servirá para entender mejor las patologías mentales. Yo creo que hay inferencia, ¿Por qué, estimado? em, porque abajo dice que, sin embargo, agregan que en el futuro podría ser utilizada como una base para una forma efectiva de reconocer patologías mentales en una sociedad cada vez más digitalizada. Perfecto. Y eso. Y arriba también dice, ¿cierto? El análisis Sí. de las fotografías en redes sociales podría ser utilizado como una base de diagnóstico de patologías mentales en una sociedad cada vez más digitalizada, dice el primer párrafo. Perfecto. Inferencia. Bien. Oye, mujeres, ¿dónde están las mujeres? Oye, vamos, súper bien, chiquillos. Nos quedan 3. Vamos. Los usuarios que utilizan en sus fotos de Instagram el filtro Valencia son mucho más felices de los que usan otro tipo de filtro. ¿Sobreinferencia o inferencia? Hay que buscar el filtro Valencia. A ver qué dice sobre eso. Los usuarios que utilizan en sus fotos de Instagram el filtro Valencia son mucho más felices que los que usan otro tipo de filtro. ¿Inferencia o sobreinferencia? Vamos, chiquillas. La Dafne ahí, o la Fabiana, la Jamín. Profe, yo solamente tengo la lectura anterior, tengo mal internet. O quizá busquemos Busquemos la dónde parte que es dice. la de Valencia. Yo digo que es sobre inferencia. ¿Quién está hablando? La Jazmín. Jazmín, ¿por qué es una sobreinferencia? ¿Cómo llegó usted a esa conclusión? Porque solamente me dice que el filtro Valencia son las personas que no mostraron signos de depresión, no que fueron más felices. Perfecto, está sobreinterpretando. Ojo, que es súper difícil esa, porque uno podría decir, pero yo soy más feliz si no tengo depresión, ¿cierto? Entonces ahí también juega con los conceptos. Es una trampa. Bien, Jazmín. Perfecto. Es una sobreinterpretación.
y estas 3, y terminamos, chiquillos. Vamos, terminemos el viernes arriba. Yo sé que el ejercicio es difícil, pero tenemos que ejercitar esto para que a ustedes les vaya bien. Después su mente va a funcionar súper rápido. Dice, hay ciertos patrones que se repiten dentro de los usuarios de Instagram. ¿Inferencia o sobreinferencia? Busquémosle el sentido. Dice, hay ciertos patrones que se repiten dentro de los usuarios de Instagram. ¿Inferencia o sobreinferencia? Recuerden lo que ya leyeron. ¿Hay ciertos patrones que se repiten dentro de los usuarios de Instagram? ¿Sí o no? Sí. Profe, Tú primero. ¿Cómo? Ya. Sí, hay ciertos patrones. ¿Cómo qué patrones? Como en el uso de los filtros, los tonos más fríos y el otro filtro en los tonos más felices, por decirlo así, no es que salga el texto. Que salga más rostro en la historia, en las imágenes. Y eso me acuerdo. Excelente. Esos son los patrones que se repiten. Muy bien. Esa pregunta es súper inferencial, porque no está en el texto tan claro y usted tiene que sacar conclusiones. Efectivamente, ¿hay patrones que se repiten? Sí, pues, si me está diciendo que hay cierta cantidad de gente que hace esto, cierta cantidad de gente que hace esto otro, hay patrones que se repiten. Excelente. Para eso no era necesario ni siquiera volver al texto, sino entenderlo. Muy bien, estimado. Y la penúltima, vamos chiquillos, las personas sin depresión, ¿incluyen más fotos con rostros de más personas en Instagram? Sobreinferencia. ¿Por qué? em, Vamos al Porque texto. según lo que recuerdo, no leí no el texto, pero según lo que recuerdo, no menciona que las personas sin depresión incluyen más fotos con rostro de más personas. A ver, acá están los rostros, pues leamos. Dice, además, dice, los resultados demostraron que las personas con depresión publican más imágenes en comparación del resto de los usuarios y suelen utilizar tonos más fríos, azules, oscuros, grises, según detallan en el estudio publicado en la revista APJ Data Science. Science, ¿cómo se pronuncia eso? ¿Alguien sabe? ¿Science? Science parece que Data Science. 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 Además, suelen integrar más imágenes con rostros en ellas. Además, suelen integrar más imágenes con rostros en ellas. Pero esas son las personas con depresión. Con depresión. Ahí Entonces, después dice, a diferencia de las personas sin depresión, contienen menos cantidad de caras en cada imagen. O sea, todo lo contrario a lo que dice la perfecto. I. Perfecto. No nos hemos equivocado en ninguna. Y la última. Vamos, con esta terminamos, chiquillos, cuando son las 18:37. Vamos, el estudio de las patologías mentales en Instagram se realizó con un grupo famoso de personas. Sobreinferencia también. Sobre inferencia, pues no me agarren para el deseo, pues si nos están leseando ahí casi, esa es una pregunta como para gente que está muy desconcentrada, pues, nos quieren lesear. Perfecto, chiquillos. Bien, tenía un tercer texto, pero no lo vamos a hacer porque está bien, lo hicieron súper bien. Atención, chiquillos, para cerrar la clase, estos ejercicios que hicimos, no son ejercicios, yo podría haber sacado ejercicios de un ensayo, ejercicios de la prueba anteriores, pero esto que es usted mismo levantar inferencias, igual que lo hicieron en la clase anterior, solo que con oraciones, ¿cierto? Es una actividad, es una habilidad mucho más avanzada que la de ver la inferencia. Lo que usted tiene que tener, que la de ver la alternativa, lo que usted tiene que tener claro es despejar los distractores. Como ustedes se dieron cuenta, muchas veces les van a poner palabras que están en el texto para que usted se distraiga, ¿cierto? No se deje llevar por eso, no se deje llevar por eso. Bien, chiquillos, preguntas, consultas, dudas, comentarios, acotaciones, ¿algo al respecto?
Bien, vimos entonces texto narrativo al principio, vimos un texto poético y vimos un texto argumentativo, ¿sí? O sea, no, este es un texto expositivo en verdad. Es un texto que habla sobre una investigación, ¿cierto? Y vamos a ver un texto dramático, pero ya llevamos 1 hora 40, así que no alcanzamos a verlo, pero súper bien, súper bien. Gracias chiquillos, gracias a los que apañaron, gracias Yasmín, gracias Cristóbal, gracias Daniel, gracias Matías, gracias profe Javi, gracias a todos chiquillos por participar en la clase.